Como todas las sesiones, les recordamos que la sesión será grabada únicamente la parte de las ponencias, la parte de preguntas y respuestas, esa es únicamente para las transmisiones. El día de hoy nos corresponde la sesión segregación horizontal, brechas de género en las STEM y otras áreas de conocimiento. Les recordamos que justo la idea es identificar si esta es una problemática que afecta a sus comunidades, desde la mirada que pudieran no ser áreas STEM, pero que también podemos observar que hay cierta segregación horizontal, es decir, una mayor participación de colegas varones que de mujeres. Y bueno, también no perder de vista la mirada de cómo participan la población sexodiversa, ¿no?, en estas disciplinas o en estos espacios que son ocupados pues principalmente por los colegas varones. Entonces, para nuestra presentación del día de hoy, nos acompaña el doctor Víctor Hugo Anaya. Él es director de vinculación, planeación y proyectos especiales en la Coordinación para la Igualdad de Género. Él va a ser quien va a llevar la moderación de la sesión. Y como panelistas tenemos a la doctora Julia Tagüeña y también a la maestra Ana Cristina Cervantes. Entonces, sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida a Víctor. Adelante, Víctor. Hola, Sandra. Buenos días todavía. Muchas gracias y buenos días a todas, todos y todas por visitarnos el día de hoy en esta sesión de capacitación de la CINIX. Yo, además de darles la bienvenida y de moderar la sesión, bueno, les platico rápidamente la dinámica y después presento a nuestras dos ponentes. Hoy lo que tendremos será un diálogo entre la doctora Julia Tagüeña y la maestra Ana Cristina Cervantes. Cada uno hablará de un tema específico durante 10 minutos, más o menos, y luego abriremos una sesión de preguntas, respuestas e intervenciones, en la que tendremos ahí un diálogo que estoy seguro que será muy rico, y después continuarán los trabajos con Sandra, con los árboles de problemas y cuestiones por el estilo. Entonces, para dar inicio, ahora sí, oficial a este asunto, me voy a permitir, en cuanto lo encuentre, leer una breve semblanza de la doctora Julia Tagüeña Parga. Julia Tagüeña estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo su doctorado en física del estado sólido de la Universidad de Oxford, en la Gran Bretaña. Es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y tiene nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. También fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC, ad honorem, y obtuvo la presea Tlacael el 2001 en la categoría de Desarrollo Científico, otorgada por la Fundación Tlacael del Estado de Morelos. Es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe, que se lo dieron en 2017. Es Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar del 2020 y es coordinadora actualmente de comunicación en el Centro de las Ciencias de la Complejidad. Bienvenida, Julia, y muchas gracias por regalarnos estas siempre interesantes pláticas. Por su parte, Ana Cristina Cervantes Arrioja, la maestra Ana Cristina Cervantes Arrioja, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Filosofía de la Ciencia también por la UNAM. Es egresada del doctorado en Filosofía de la Ciencia. Ha sido profesora de la Facultad de Ciencias desde 2006, impartieron la materia de Filosofía e Historia de la Biología, y también de la Facultad de Psicología, donde imparte Historia de la Psicología y Filosofía de la Psicología. Sus temas de investigación son las tecnociencias y el género, la epistemología feministas, el feminismo analítico, la filosofía e historia de la biología, la crítica de la teoría de evolución, enseñanza crítica de las tecnociencias. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha dictado charlas y conferencias sobre ciencia y género en varios estados del país y actualmente es profesora de la nueva asignatura Ciencia, Diversidad e Inclusión que se está impartiendo en la Facultad de Ciencias e imparte asesorías a alumnos y alumnas de la misma facultad. Bueno, pues estas son nuestras dos visitantes del día de hoy, nuestras dos ponentes.
Y yo creo que va a estar súper interesante todo lo que nos van a platicar. Y comenzaríamos con Julia, que nos va a platicar un poco sobre política científica con perspectiva de género. Te hago algún gestito cuando te quede un minuto más o menos. Me ¿Vale? parece perfecto. Muy bien. Mil gracias, Víctor, por la presentación. Mil gracias a la coordinación por la invitación. Como saben, me encanta participar en sus actividades. Estoy convencida de la importancia de SIGU en la vida de la UNAM. Bueno, voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Se ve bien? Sí se puede ver. Sí, Y bueno, se ve bien. y pasa porque luego las hago, logro que no pasen. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar del tema, ya lo explicó muy bien Víctor. Siempre me gusta empezar con esta imagen porque la verdad es que se ve tan bonita la biblioteca. Y bueno, ya se ha vuelto hábito, ¿no? Ya vamos 2 años que hacemos esto, me parece hermoso. Y bueno, un texto de referencia que podemos repartirles porque es gratuito, tiene justamente que ver con la política científica con perspectiva de género, que es un estudio que se hizo desde el foro consultivo. Este texto que podemos repartirles o bajarlo, que lo bajen de la red, es continuación de la primera reunión que hubo en este país para discutir la política científica con perspectiva de género. Desde luego no fue lo primero que se hizo en feminismo, ni fue lo primero que hicieron las mujeres en ciencia. Llevaban trabajando en esto muchos años, pero digamos que la reunión formal la organiza el foro cuando era la coordinadora Gabriela Butreni, y también se produce un documento que se entrega a diferentes organismos que tienen que ver con la política científica para que sea tomado en cuenta. De hecho, de las conclusiones que salieron de este foro, el CONACYT las tomó en cuenta y cambió reglamentos. Por ejemplo, en este foro se habló que cuando se habla de que cuando salía la lista de disciplinas, no aparecía estudios de género como una disciplina y se incluyó estudios de género como una disciplina, por dar un ejemplo puntual de cosas que tienen que ver con la política científica. Es decir, la política científica implica llegar a la igualdad, sí, pero a través de acciones afirmativas, ¿no? Digamos, la equidad en el camino de la igualdad. Entonces, acciones afirmativas, bueno, un año más para las mujeres en el caso de parto en el SNI, 3 años más para los premios de investigadores jóvenes, tienen que tener menos de 40 años los hombres, pero menos de 43 las mujeres, porque los tiempos de las mujeres son diferentes, 3 años más en el programa original de cátedras para jóvenes investigadores, becas especiales de licenciatura para jefas de familia, becas especiales de posgrado para mujeres indígenas, búsqueda de paridad o representatividad proporcional en las comisiones evaluadoras que realmente representen a toda la comunidad. Desde luego también hay que pensar en acciones afirmativas para los padres, no solo para las madres de familia, y desde luego hay que reconocer todos los méritos en el caso de transgénero, ¿no? Todos los méritos tienen que pasar sin ninguna discusión. Y desde luego, lo que acabo de mencionar, incluir los estudios de género como una disciplina muy importante, porque en realidad los estudios de género nos han hecho entender cosas que no eran tan aparentes, ¿no? Por ejemplo, algo fundamental es que siempre analicemos la distribución de sexo-género, que se cuente cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay, para que tengamos claridad de qué está pasando. Y nos damos enseguida cuenta de que existe esa segregación horizontal. Es decir, que hay ciertos campos donde hay muchos más hombres que mujeres. Bueno, y hay algunos pocos en los que hay más mujeres que hombres. Desde luego está la segregación vertical, ¿no? Que puede haber muchas mujeres en licenciatura, pero menos en doctorado, menos en postdoctorado y menos en puestos de dirección y menos, etcétera. Conforme va subiendo el nivel vertical, van desapareciendo las mujeres. Y desde luego tomar en cuenta lo que se llaman las curvas de supervivencia, es decir, que las mujeres requerimos tiempos diferentes, porque las mujeres pues sí queremos en algún momento, no es obligado y muchas ya no quieren, pero si quieres tener un hijo, obviamente eso cambia tus tiempos. Entonces, las curvas de supervivencia son muy importantes. También están los ámbitos de prestigio, es decir, cuando algo es muy prestigioso, pues es más difícil que una mujer pueda acceder a ese ámbito. Y desde luego que hay un índice de desigualdad, eso no hay ninguna duda. Y bueno, es justo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, están bien repartidos las responsables de proyectos, los fondos para los laboratorios, los liderazgos. Eso tiene que ser estudiado y eso es lo que hacen las que estudian género. Y bueno, y un tema fundamental es el tema de los estereotipos. Tenemos una serie de estereotipos en la cabeza y esos nos han hecho
nos han hecho todo lo demás. En realidad son los estereotipos, como voy a mencionarles en un momento, los que están detrás de todas estas segregaciones. Y entonces los estudios de género sirven para tomar políticas científicas y acciones afirmativas que son relevantes. Desde luego que esta lucha empezó antes de que saliera el documento que les estoy mencionando del foro, sino que empieza simplemente con la parte del voto, ¿no? Mientras una mujer no tiene voto, no tiene posibilidad de participar en su sociedad. Y eso pasó hace relativamente poco, en 1955. Hay otros temas muy importantes que tienen que ver con el lenguaje, con lo que se llama la dimensión de género, con la igualdad de género, pero en realidad todo empieza con la capacidad de votar. Y hay fechas muy importantes, ¿no? Desde luego es importante celebrar el 8 de marzo, ¿no? Como el Día Internacional de la Mujer. Hay un parteaguas con el libro de Simone de Beauvoir de 1949. Es muy importante la pastilla anticonceptiva. El control de la natalidad es el principio de la liberación femenina y es cuando en 1968 aparece el decreto de derechos reproductivos de las mujeres. O sea, las mujeres deben de poder decir si quieren y cuando quieran tener hijos. Y desde luego es muy importante la aceptación de la diversidad sexual, que eso es todavía más reciente, como los 80, los 90. Pero a pesar de que vamos realmente, digamos, por el camino correcto, pues falta muchísimo, ¿no? Si se fijan ustedes en el Informe Global de Género de 2020, el Foro Económico Global dice que nos faltan como unos 100 años para cerrar la brecha entre la política, la economía, la salud y la educación, entre la brecha de género. La tenemos en 100 años más o menos habremos alcanzado la igualdad, a menos que nos apuremos un poco más con acciones afirmativas. Y fíjense en fechas importantes. La primera médica mexicana se graduó en 1887 y requirió un permiso especial para hacerlo. 1889, primera abogada. 1909, primera dentista. 1927, primera química. 1931, primera bióloga. 1950, primera geóloga. 1961, primera física, a la que yo conocí muy bien. Murió desafortunadamente bastante joven, y la segunda física, que también una mujer súper talentosa, acaba de morir recientemente, para que se den cuenta de lo cerca que estamos de sus avances, ¿no? Prácticamente acaban de pasar. Y bueno, la Academia Mexicana de Ciencias ha hecho una gran labor promoviendo a estas mujeres, porque el ejemplo de una mujer en ciencia puede ser absolutamente fundamental para una niña que está hoy decidiendo que quiere estudiar, y este es un memorama que hizo la Academia. Y también tenemos una serie de una importantísima que se llama Vindictas, y en la cual habla de todas las primeras mujeres que han abierto brecha en la investigación científica en nuestro país. También hay organizaciones internacionales en las que hemos participado. Una es lo que se llaman las cumbres de género, donde se discute justamente política científica que tiene que ver con género, y también se habla de algo muy importante que se llama la diferencia de género, que es tomar en cuenta, dimensión de género, es tomar en cuenta ciertas diferencias que hacen la investigación más completa, ¿no? Por ejemplo, ahora con la COVID, ha sucedido que mueren más hombres que mujeres, y hay un motivo fisiológico para eso. Entonces, son cosas que también tienen que ver con la investigación. No tienen nada que ver con la igualdad tiene que ser igual, ¿no? Pero hay diferencias biológicas que nos ayudan a hacer una investigación más completa. Y de hecho yo participé en la primera cumbre, como coorganizadora, en la primera cumbre de género que se dio en Latinoamérica. Después ha habido muchas más. Esta organización de cumbres de género ha cubierto todo el mundo. Yo les recomiendo mucho que visiten su página para ello. No me voy a detener aquí, pero en estas reuniones se discute mucho lo que yo les decía de integrar el análisis de sexo y género en la investigación. Por ejemplo, C3, donde yo colaboro, acaba de hacer una investigación muy interesante con un montón de voluntarios, mujeres y hombres jóvenes, para analizar diferencias fisiológicas que tienen que ver con un origen absolutamente biológico. Y tiene que ver con hacer una investigación más cuidadosa, eso es todo. Y también es muy importante hablar de la parte de innovación, ¿no? Porque también en innovación se le llama gender innovations, a tomar en cuenta el género en la innovación que haces, ¿no? Por ejemplo, hay una discusión absolutamente chistosa sobre los baños. Los baños para las mujeres están mal diseñados, están diseñados por hombres, ¿sí? Entonces son incómodos, siempre hay colas en los baños de mujeres, se abren mal las puertas, en fin, parece una tontería, pero tiene que ver con innovación que toma en consideración, porque acuérdense, queremos la igualdad, pero en el camino buscamos equidad.
Entonces, también en el tema de patentes, las mujeres tardaron mucho tiempo en tener acceso a poder poner una patente. De hecho, hay innovaciones femeninas que simplemente las tuvieron que reportar, registrar a través de hombres, porque no se podía registrar una patente si eras mujer. Y sigue habiendo en realidad un porcentaje muy bajo de mujeres inventoras. Por ejemplo, México tiene un porcentaje, pues un poquito más de 15% de mujeres que tienen patentes, que es un porcentaje muy bajo. Lo que quiero hacerles llegar, y les voy a pasar esa referencia, son artículos muy recientes, porque yo tuve el honor de que me invitaran el año pasado a dar una plática, pero para prepararla de este año, dije, bueno, pues ¿qué hay de nuevo, no? Quiero buscar cosas nuevas. Hay una red que se llama SciDevNet, que es completamente gratuita, y yo soy parte del comité editorial, por eso la conozco muy bien, y que se enfoca a diferentes zonas, y es interesante que lean la parte de Latinoamérica. Entrar es gratis, puedes leer todos los artículos, y entonces hablan de cómo Latinoamérica, el sesgo de género está perjudicando, ¿no? Cómo hay brechas de género que rezagan a la mujer en los trabajos del futuro, que por ejemplo tienen que ver mucho con cómputo, y hay menos mujeres, muchas menos mujeres en cómputo que hombres. Y en el último artículo de SciDevNet Latinoamérica viene una serie de datos que me parecen súper interesantes y que les quiero compartir, que es este último, paridad, bueno, dos, cómo los estereotipos impiden romper el techo de cristal y la paridad en STEM. Entonces, este artículo que se puede acceder a él es un artículo nada menos que de Science. Es un estudio que dice, se basaron en estudiantes del examen de PISA y se dieron cuenta de que en realidad esto es mundial y esta desigualdad y el impedimento que tienen las mujeres tiene mucho que ver con un estereotipo, ¿no? O sea, realmente las mujeres se nos hace creer, y los hombres también lo creen, que en realidad son más listos y están más capacitados para cierto tipo de trabajo. Y entonces, bueno, el estudio lo que te dice es que hay que luchar contra esos estereotipos, porque fíjense, esos estereotipos también perjudican a los hombres. En realidad todos los estereotipos son malos, ¿no? Entonces, entrevistaron, fíjense, a 500,000 estudiantes de 72 países. Es algo verdaderamente, es un estudio muy notable hecho por Science. Entonces resulta que efectivamente las mujeres creemos que podemos menos y los hombres creen que pueden más. Y entonces, claro, como eso no es cierto, hombres que se descuidan y no trabajan lo suficiente, fracasan en sus profesiones y se sienten un fracaso terrible porque creen que tienen un talento innato que no requiere un súper esfuerzo. En ese sentido, las mujeres vamos de gane porque sabemos que sin esfuerzo no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, bueno, el artículo es muy interesante y te habla cómo esta segregación que vemos horizontal y de hecho también vertical, tiene que ver con cómo nos imaginamos, cómo creemos que somos. Y eso no es un problema nada más latinoamericano, es un problema absolutamente mundial. Otro artículo muy interesante, otro trabajo muy interesante que es hecho por UNESCO y por SILAC y que también acaba de salir es justamente sobre segregación horizontal y trae las estadísticas más actualizadas. Todos estos documentos yo ya se los compartí a mis queridos colegas de SIGU para que se los repartan porque son públicos, están abiertos. Y entonces resulta que en Latinoamérica hay más mujeres en Latinoamérica, sí, en Latinoamérica hay más mujeres que en el resto del mundo. Fíjense, México no está muy bien, pero por ejemplo en Argentina hay más mujeres que hombres. Y lo que es importante es que en este artículo se analiza las profesiones y bueno, pues claro, todos sabemos que tecnología de información y comunicación es la que está menos representada y si se fijan en América Latina y el Caribe, el 46% de las mujeres, de los científicos son mujeres. No en México es el 30%, pero somos una región que tiene muchas mujeres científicas, pero el artículo nos dice no se confíen con eso porque somos muchas, pero no tenemos las mismas oportunidades. Y con eso ya termino. Esto que ven aquí es la tabla periódica de las científicas y yo me lo había puesto, Víctor, para parar en ese momento. Es mi marca para parar porque después usaré más información, pero posteriormente. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias, Julia. Muy interesante, realmente muy interesante y eso va a dar para tener al rato una plática muy nutrida. A continuación, entonces, nos comentaría Ana Cristina sobre el ambiente en las aulas. Por favor, Ana. Sí, gracias. Buenas tardes a todos, todas, todes. ¿Cómo están?
Pues primero agradecerles por la invitación. Muchas gracias. También me uno con Julia en el gusto de estar este día platicando sobre estos temas tan importantes para nosotros como en el ámbito de la formación de científicos y científicas y en el ámbito de la investigación. Yo el día de hoy quisiera empezar platicándoles un poco sobre cómo, o sea, cuál ha sido un poco el sentimiento, el ambiente que ha estado prevaleciendo en las aulas en un ámbito muy restringido que es la Facultad de Ciencias. Como sabemos, aquí ya hay diferentes carreras, ¿no? Es una comunidad súper diversa, pero que además hay que, creo yo, que después de este panorama que nos está presentando Julia sobre las políticas científicas, sobre cómo hay en efecto acciones afirmativas que se han hecho y cambios estructurales dentro de la universidad, también echar un ojo a qué es lo que está pasando dentro de las aulas, en los espacios comunes, en los pasillos, en sí, en los lugares, ¿no? En donde están presentes, aquí sí voy a hacer énfasis en el estudiantado, ¿no? En las estudiantes y en los estudiantes. Y pues vamos a hacer un poco como una inmersión muy desde una metodología cualitativa, muy desde lo testimonial, ¿no? Percibir un poco cómo es que están los ambientes en las aulas, cómo están los espacios de violencia que se han estado a lo mejor comentando, que se han estado denunciando por parte del estudiantado. Tengo la fortuna de trabajar en esta materia nueva en la Facultad de Ciencias, que es Ciencia, Diversidad e Inclusión. Ya vamos por la tercera edición y aquí sí, por supuesto que este trabajo no ha sido solamente mío, sino que también ha sido con la maestra Diana Letia Guerrero, ¿no? Y también reconocer que muchos de los testimonios, obviamente, que están aquí, han sido parte de los análisis que han hecho los mismos las mismas estudiantes. Entonces, me gustaría empezar para hablar del ambiente en las aulas con esto tan sencillo que es la exclusión de las mujeres de las ciencias, de los ámbitos de investigación. No es una cosa del pasado. Sigue pasando, y tiene diferentes maneras de manifestarse. Ya será nuestra tarea ir viendo en nuestras áreas, en nuestros planteles, cómo es que están funcionando. Yo aquí, repito, voy a dar un panorama muy general de lo que está sucediendo en la Facultad de Ciencias. Queda mucho por hacer, en efecto, como decía Julia, queda muchísimo por hacer en nuestra universidad, ¿no? Y me parece que, y aquí sí, al entrar al terreno de las brechas de género, no solamente nos importan los números, sino que hay que hacer un trabajo cualitativo. Hay que acercarnos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, hay que preguntarles, hay que hacer ese trabajo testimonial para saber exactamente cómo es que están funcionando los espacios de exclusión y los espacios de violencia. Sabemos en cuestiones, por ejemplo, de números, ¿no? De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, que 3 de cada 10 profesionistas en estas áreas, en las áreas STEM, son mujeres. Sabemos que existen todos estos fenómenos de los que nos estaba hablando Julia hace un momento, que existen segregaciones horizontales, segregaciones verticales, que existen áreas que en efecto están feminizadas, sabemos que hay áreas masculinizadas, tenemos análisis demográficos y diagnósticos segregados por sexo cada vez con mayor frecuencia, qué bueno, pero hacen falta más todavía. Sabemos que hay brechas salariales por género, pero vamos a ver qué es lo que está pasando dentro de nuestros espacios universitarios, dentro de nuestros espacios académicos. Afortunadamente ya tenemos ahora cada vez más, repito, mayores número de estudios sobre violencia de género en las universidades. Yo aquí les presento por lo menos estos que están aquí del lado izquierdo, por si quieren revisarlos. Son trabajos muy buenos, algunos se han hecho, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, en Chapingo, y la verdad es que nos hace falta un trabajo concienzudo para nuestra Facultad de Ciencias. Se ha señalado dentro de estos estudios que antes de ingresar las principales barreras sí son los estereotipos de género.
el ambiente de clases, la falta de orientación vocacional y la influencia social. Sabemos que las niñas tienen un desempeño incluso superior en las áreas de ciencias a nivel, por ejemplo, de la educación básica, a nivel de primaria. En secundaria se revierte, algo sucede y luego esto se enfatiza, ¿no? Se profundiza durante la preparatoria, durante el bachillerato. Una vez dentro, digamos ya dentro de la educación superior, algo sucede, ¿no? Que la situación de las profesionistas STEM es diferente según obviamente el sexo y el género. Las mujeres tienen menor probabilidad de trabajar y alcanzar posiciones de liderazgo, ¿no? Que habla esto de lo que decía Julia, que es la segregación vertical. Pero también tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo, porque si están en efecto llegando cierto número de mujeres, ¿qué es lo que pasa que a lo mejor no se quedan? ¿Qué es lo que pasa que está causando la deserción? ¿Qué es lo que pasa que están abandonando las carreras? ¿Qué es lo que pasa que a lo mejor se están atrasando por allí mujeres y diversidades sexogenéricas? Bueno, ¿cómo? Entonces, una de las preguntas fundamentales es cómo lograr que permanezcan, ¿no? Que se queden y crezcan exitosamente, ¿no? Y desarrollen todo su potencial y que este potencial sea aprovechado también por, obviamente, las universidades, pero también por las sociedades en general. Bueno, hay que traer a la discusión esto que casi no se habla, que es el currículum oculto que hay en los planes de estudio, que hay dentro de las asignaturas, que es muchas veces inconsciente y en el que, a través del cual no solamente se trata de la transmisión de los conocimientos que están visibles, ¿no? De los conocimientos que, claro, que están en un temario, sino que además recordemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay un montón de saberes que se están jugando, no solamente el saber qué y el saber hacer, ¿no? Sino que además se está enseñando también roles, a través de estereotipos, se están reproduciendo violencias, ¿no? Y que esto está implícito en nuestras prácticas docentes y nuestras prácticas de investigación. Entonces, ese currículum oculto hay que traerlo y hay que empezar a hacer trabajo de visibilización, muchísimo trabajo de traerlo a la mesa y traer las discusiones. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos en este currículum oculto valoraciones, códigos, las normas, las ideas, las metáforas, ¿no? Los ejemplos que se están utilizando, los mitos, los discursos, los conceptos, las creencias, las relaciones de poder que se están jugando ahí, que están muchas veces reforzando la discriminación de las mujeres, de las diversidades sexogenéricas y que de alguna manera están enseñando también lo que se entiende como femenino o como masculino. Traigo aquí yo un montón de testimonios, un montón de relatos de estudiantes de las diferentes carreras, matemáticas, física, matemáticas aplicadas, biología, de ciencias de la tierra, de ciencias de la computación, en donde ellos mismos nos están narrando sus historias durante la carrera y en donde se ve aquí de manera muy, muy doliente, muy sentida, cómo es que las aulas, los espacios dentro de las universidades se han tornado en espacios que ellos perciben como no seguros, que ellos perciben como espacios de violencia, que ellos perciben como espacios de discriminación y de exclusión. Por ejemplo, nos cuentan, cursaba una optativa de taller en donde solo había una compañera en todo el grupo. La clase era dada por un profesor que nos daba las medidas de seguridad para trabajar con tornos y materiales que al no ser manejados bien implicaban un riesgo para todos. Con los hombres no había mucho detenimiento por parte del profesor cómo hacíamos las cosas, salvo algunos errores que cometiéramos, pero con la compañera, la única compañera, era más estricto y meticuloso con cómo hacía las cosas y el cuidado que tenía, lo que repercutía en su forma de trabajar y de realizar los ejercicios en clase. Esto llegó a tal grado que el profesor un día, que esta compañera no asistió, nos comentó su inconformidad con su forma de trabajar y de hacer los acabados en la barra de aluminio. Ninguno de los compañeros dijo nada. Este es un testimonio compartido por un estudiante de física, ¿no? Es un compañero, estudiante de física. Voy a dar lectura a algunos más para ver si da tiempo de revisar varios. Una vez en un taller que estuve, del cual también después me tuve que salir, me tocó ver cómo un investigador se asombraba de que los que queríamos trabajar con él éramos más mujeres que hombres. Y decía que ciertamente se había acostumbrado a trabajar con alumnos porque estaban mejor preparados para la ciencia, pero no tenía de otra más que aceptar dar el taller, aunque ya sabía que iba a ser algo flojo en cuanto al progreso, ¿no? Fíjense nada más.
Aquí esto, entonces, fue compartido de parte del profesor hacia los integrantes del taller. En una clase, uno de mis compañeros descalificó frente al grupo a una de las profesoras, porque a sus ojos era joven e inexperta y no debería tener el cargo que tenía, por lo que hablaría mejor con el profesor titular, ¿no? Aquí entonces, por ejemplo, del lado de los estudiantes deciden, no referirse a la profesora, ¿no? Sino referirse directamente con el profesor titular. En primer semestre en álgebra superior, un estudiante del salón tuvo una respuesta mal 2 veces seguida. El ayudante empezó casi inmediatamente a contar una vez más una anécdota de su pasado y de su novia de aquel momento. Empezó diciendo, ella no sabía nada de cálculo, entrando a la facultad logró sacar 8 porque se juntó con un grupo de hombres que le ayudaron. Miren el ejemplo aquí que está dando el profesor, el ayudante. Acto seguido le recomendó a la compañera que se buscara un grupo de amigos que le ayudaran a estudiar porque sus respuestas no estaban al nivel de la clase. Al escuchar esto, un compañero se levantó y dijo, disculpe, profesor, yo soy de primer semestre y tampoco sé nada de cálculo, y para ser honestos, tampoco sé la respuesta que mi compañera tuvo mal. Fíjense nada más lo que contesta el profesor. El profesor se rió y contestó, joven, si le gusta a la compañera, solo tiene que decírselo, no tiene por qué interrumpir la clase. Creo que tengo el tiempo encima. Hay muchísimos testimonios que están reportando, por ejemplo, esta desvalorización, por ejemplo, del conocimiento y de la capacidad de las compañeras en las diferentes carreras, cómo se les delegan lo que ellas veían que los demás juzgaban como tareas fáciles, por ejemplo, ¿no? Como el lavado, por ejemplo, del material en el laboratorio, mientras los compañeros decían, no te preocupes, nosotros hacemos el reporte, tú nada más lava por ahí el instrumental, el material, y con eso ya está, ¿no? Otros, por ejemplo, en los que se les dice, oye, tú eres de matemáticas aplicadas, es que no pareces, más bien como que pareces bióloga, ¿no? Otros, por ejemplo, comentarios, ¿no? En donde dice aquí uno de los investigadores del instituto en el que estoy no me dejaba hablar porque no sabía tanto de él como del tema, ¿no? Esta, por ejemplo, es un ayudante. También profesores en donde o bien dedicaban una mayor observación, como uno de los casos que leímos, ¿no? Que eran minuciosos con el trabajo de los compañeros, o bien que optaban por el desinterés. Ah, es que son compañeras, entonces no les voy a dedicar ni en las dudas, ni las explicaciones, ni nada. Yo me voy a enfocar en los compañeros y ya está. Por ejemplo, también hay reportes de directamente cómo se incomodan, ¿no? Por las miradas que los profesores o los ayudantes les dedican a las compañeras, ¿no? Y ellas simplemente en algún momento prefieren no preguntar, no acercarse, dejar de asistir, faltar a las clases, ¿no? Y eso va generando una serie de complicaciones que vamos a ver más al ratito. Discursos machistas, chistes en donde la mayoría se ríen, donde la mayoría juega una cuestión ahí como de complicidad, ¿no? Hay un montón también de reportes en donde se minimizan, por ejemplo, las acciones de los grupos feministas dentro de la facultad, ¿no? Y en donde ya se está aplicando esto de, bueno, voy a decir este comentario, espero que las feministas del grupo no se vayan a ofender, espero que las compañeras feministas no se vayan a enojar o no se vayan a ofender. Hay a partir de entonces de este acercamiento de esta materia que yo les comento, hay una serie de testimonios riquísimos a través de los cuales podemos ver, ¿no? Que el sexismo, que la violencia de género sigue pasando, sigue existiendo, sigue jugándose dentro de las aulas de manera, unas muy veladas, de maneras muy explícitas en otras, ¿no? Pero que, bueno, pues sí hace falta muchísimo trabajo allí. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Ana Cristina. Pues, impresionantes los testimonios que nos compartes, y a nivel humano, a nivel de material de investigación, tienes ahí una mina para poder producir un montón de cosas y de ideas para poder mover esa facultad, o sea que nos escribo a varios de los que seguramente estamos aquí. Perdón, hice mal la gramática, que creo seguramente a varios de los que estamos, varias y varios de los que estamos aquí. Bueno, ahora Julia, nuevamente, platícanos ahora, por favor, sobre STEM. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come?
Voy. Bueno, aquí nos habíamos quedado. STEM, bueno, es una tendencia mundial para promover la enseñanza de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, y es por sus siglas en inglés que queda STEM. Y quiero decirles que se ha vuelto una palabra, la pueden buscar en el diccionario Cambridge y aparece ya como una palabra. Y la idea es que esas ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son como los pilares del desarrollo sostenible y del bienestar social. Quiero decirles que lo más actual es llamarlos TEAM, meten la A de arte, que bueno, yo estoy totalmente convencida de lo fundamental que es el arte, pero ahí tal vez no sea tan obvio esta discriminación horizontal como lo es, o tal vez sí, porque en realidad están todos lados. Pero bueno, se trata de proponer un aprendizaje que esté basado en solución de problemas, pero que tenga una visión social y que sea incluyente. En realidad se trata de favorecer competencias, ¿no? El pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la comunicación, la colaboración, la alfabetización de datos, la computación y la informática. En creatividad, por supuesto, ciencia y arte, pues son las dos caras de una misma moneda. Y por supuesto que STEM es importante para las niñas, pero es importante para los niños. O sea, todas las campañas que se hacen en las escuelas de STEM deben de ser útiles tanto para unos como para las otras. Y bueno, como ustedes saben, hay todo un movimiento que las niñas no tienen que ser científicas, no tienen que ser princesas, pero tampoco tienen que ser científicas si no quieren, ¿no? Está toda esta campaña de yo ya no quiero ser princesa, quiero ser una científica, pero en realidad lo que queremos es que sean libres y que también los niños sean libres de escoger la carrera que les interese tener. Todo esto está muy unido con los objetivos de desarrollo sostenible, que son claves que México firmó junto al resto de los países del mundo. Son claves para la búsqueda del desarrollo sustentable si tenemos interés en que la especie humana sobreviva, ¿no? Si queremos vencer el cambio climático, que tenemos aquí en número 13, acción por el clima, si queremos en el camino no contaminar, tenemos que usar energías renovables. Por supuesto, no queremos que la gente sea pobre y mucho menos que no coma, y queremos que tenga una buena salud y que tenga educación y que haya, aquí está la igualdad de género. En realidad, la igualdad de género es común a todos, porque todos los objetivos de desarrollo sostenible requieren de igualdad de género. El agua limpia, el trabajo decente, en fin, están todos los objetivos que seguro ustedes conocen, el cuidado de los mares, el cuidado de la tierra, y bueno, algo muy importante en estos momentos, la paz. Entonces, con los objetivos de desarrollo sostenible se une al movimiento STEM, porque para lograrlos definitivamente tenemos que fomentar las capacidades que STEM propone. Y de hecho, dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se crea el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque la idea es que esto tiene que empezar muy pronto. O sea, muy pronto las niñas tienen que luchar contra estereotipos de que no pueden hacerlo. Y aquí tenemos una niña que seguro cuando llegue al taller de la Facultad de Ciencias, pues va a ser tan buena como todos los demás, manejando los tornos o lo que tenga que manejar, ¿no? Pero tiene que haber habido toda una carrera que le ha permitido adquirir, todo un camino que le ha permitido adquirir esa seguridad. Y bueno, por supuesto que la Coordinación para la Igualdad de Género juega un papel fundamental en esto en nuestra universidad, porque además lo que está haciendo la coordinación de tener una estadística correcta de cómo está la distribución de la participación de las mujeres es súper importante para las medidas de política que queremos hacer. Y el 11 de febrero ha sido más que festejado por SIGU. Han hecho montones de actividades. Toda la universidad hizo montones de actividades alrededor de la niña y la mujer en la ciencia. Yo creo que en ese sentido sí ha habido un progreso, sin ninguna duda. Y bueno, ya hemos visto lo de la segregación por sexo, ¿no? En biología hay más mujeres, en biología y salud. Humanidades y artes también hay más mujeres, sociales más o menos equivalente, pero físico, matemáticas e ingenierías definitivamente hay muchas menos mujeres. Pero esto es un tema mundial, no es nada más un tema de nuestra universidad. Pero hay otras carreras como la de enfermería, donde prácticamente todos son mujeres, cuando en realidad es una carrera buenísima para hombres, y hay trabajo de enfermería donde los hombres son absolutamente cruciales, porque sí, definitivamente, sí puede haber una diferencia de fuerza muscular, no necesariamente, ¿no? Porque hay hombres que no son tan fuertes y mujeres que son más fuertes, pero digamos, genéricamente, enfermeros pueden ser muy útiles en cierto tipo de trabajos en esta disciplina, y sin embargo también ellos están marcados por los estereotipos. Como yo decía antes, los estereotipos perjudican tanto a mujeres como a hombres.
Y bueno, aquí viene una lista de las carreras que son masculinizadas, pero me gustaría enfatizar el tema de computación, porque computación es clave. Prácticamente todos los informáticas, todas las carreras del futuro están unidas a informática y faltan mujeres. Por ejemplo, aquí viene el número de mujeres que en Facebook tiene trabajos técnicos, es el 23%, que son líderes 33%, en Mac 23% y 29%, en Google 21%, 26%. O sea, estos son las grandes empresas de TICs y las mujeres ocupan, si bien les va, un 30% en liderazgo. Y es un tema crucial, ahí tenemos que enfatizar muchísimo por lo de los trabajos del futuro. Mi área, que es la de energía, hay todo un movimiento para convencer a las mujeres que la energía sí es un tema en el que pueden trabajar. Son temas técnicos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy maestra de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables y hemos tenido prácticamente el 50% de hombres y mujeres cada año, excepto este. ¿Y saben por qué? Por la pandemia. Es que la pandemia sí ha detenido a muchas mujeres de entrar a estudios superiores, lo cual, bueno, se tendrá que ser analizado y resuelto de alguna manera. Hay toda una serie de programas, como les digo, para convencer a las niñas de que entren en temas de energía que tiene que ver con STEM y energías renovables, que es el área en el que yo me desarrollo. Curiosamente, bueno, no curiosamente, afortunadamente, hay ya muchas mujeres, como que es un área que ha logrado volverse más atractiva, más cercana a las mujeres, a diferencia de digamos, las energías convencionales, como puede ser extracción de petróleo, ¿no? Hay movimientos internacionales que podríamos también estudiar, aunque yo creo que SIGU es un ejemplo de lo que se puede hacer. Pero, por ejemplo, en Gran Bretaña existe como un reconocimiento que se llama Athena Swan, y para que tengas apoyo para investigación, para que una universidad tenga apoyo para investigación, tiene que probar que sí está siendo equitativa con las mujeres en su personal, que está permitiéndoles tener el acceso. Tú no puedes forzar la paridad. Yo ahora obligar a que el 50% de los puestos de física fueran mujeres no tendría ni siquiera sentido, porque no somos el 50% de la comunidad, pero sí tendría que haber una parte proporcional que fuera correcta. Athena Swan es un muy buen ejemplo. Y bueno, Athena Swan reconoce la importancia de avanzar en la igualdad de género y entonces te evalúan como una universidad, ¿no? Checan, por ejemplo, que no hay ninguna brecha salarial de género, que efectivamente le pagas igual a mujeres que a hombres, ¿no? En fin, verifican toda una serie de cosas y por supuesto que tienen mucho cuidado en proteger también al personal transgénero. Entonces, este tipo de cosas que han hecho otros países en positivo nos pueden servir también de inspiración, aunque yo realmente creo que la UNAM está haciendo un trabajo muy importante y muy relevante. Un programa que yo conozco muy bien, que es de STEM, se llama Programa Adopte un Talento, se llama Pauta, y hace talleres y capacita a talleristas y maestros para que efectivamente fomenten STEM entre sus niños y niñas. Y bueno, el movimiento STEM, hay un montón de movimientos en todas partes del mundo, hay grupos privados que lo hacen, por ejemplo, el movimiento STEM está como se crea en México, pero es parte de un movimiento internacional. Hay también grupos que son privados, pero súper, digamos, privados en el sentido de que por supuesto que el tallerista tiene que cobrar, pero finalmente son grupos que tienen una visión pública de crear futuras científicas. Existen diferentes organizaciones que lo hacen y todos los países del mundo están pensando en esto. Hubo, por ejemplo, un programa muy importante en Madrid, STEM Madrid, y crearon una serie de actividades a nivel de la ciudad impresionantes que ayudaron muchísimo a las escuelas a tener este tipo de actividades. Hay un montón de libros que se pueden consultar, por ejemplo, este de Emprendedoras STEM en América Latina. Se los digo porque estos manuales son todos libres y dan muy buenas ideas y pueden ser muy útiles para cosas que pueden hacer en sus dependencias, ¿no? Infancia, ciencia, tecnología, un análisis de género desde el entorno familiar, educativo y cultural. Hay muchísimo trabajo hecho y es importante utilizar lo que se hace en Latinoamérica, la verdad, porque sí tenemos cosas comunes de región que nos puede ser muy útil en las medidas que tomemos. Entonces, realmente lo que queremos
es que queremos niños libres que no tienen que ser científicos y científicas. Sin embargo, el que sepan de ciencia enriquece su vida y les ayuda a tomar decisiones que están basadas en la ciencia. Entonces, yo con eso voy a terminar porque quiero que tengamos una conversación rica. Esta foto la saqué de la página de CIBU, que me gustó mucho. Obviamente tenemos, pues no nos queda más remedio, no nos queda más remedio que luchar por esto, pero tenemos como, quisiera nada más para terminar, comentar lo importante que es el mezclar documentos de UNESCO, estadísticas mundiales, grupos organizados que hacen STEM, con lo que nos están diciendo nuestras estudiantes. O sea, sí tenemos que aterrizar todo esto de política científica, de análisis internacionales, lo tenemos que conocer y nos es útil, pero tiene que estar unido con esta visión más cercana que Ana Cristina nos está dando, porque si no estamos como separados de lo que está pasando, ¿no? Creo que ambas visiones son fundamentales y ustedes como miembros de la comunidad universitaria tienen que tener las dos. Tienen que escuchar a sus estudiantes, pero al mismo tiempo tienen que tener claro caminos para STEM, cómo lo pueden promover, qué está pasando en el mundo, etcétera, ¿no? Y es en ese sentido que hemos organizado esta mesa para que tengan una combinación de ambas visiones. Y con eso yo termino. ¿Cómo ves, Víctor? Estoy en tiempo, ¿de acuerdo? Estás ampliamente en tiempo. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. Entonces yo aquí lo dejo para que lo platiquemos un poco más después. Buenísimo, muchas gracias, Julia. Bueno, entonces, en esta especie de relevos australianos, por usar una mala analogía de la lucha libre, pasamos ahora el turno a Ana Cristina, que nos va a platicar algo sobre los efectos en la comunidad estudiantil. Claro. Por favor, Ana Cristina. Sí, miren, una cosa importante, entonces, a partir de estos testimonios y de esto que nos pueden dar un panorama bastante aterrizado de lo que está sucediendo dentro de las universidades, ¿no? Se va sumando un panorama en donde, claro, o sea, siempre estamos hablando, por ejemplo, de las violencias directas, porque son las que dejan huellas, son las visibles, son las que son, digamos que espectaculares en el sentido, llaman muchísimo la atención, ¿no? Además tienen los extremos más brutales que puede ser la violación y, por ejemplo, el feminicidio. Pero algo que debemos tomar en cuenta dentro de las STEM es que aquí se están jugando también otro tipo de violencias que pueden ser invisibles, que pueden pasar, digamos que de manera desapercibida, pero que tienen también efectos reales sobre nuestros estudiantes y estudiantas. Fíjense, por ejemplo, las violencias epistémicas, ¿no? Que es una de las que pocas veces se habla, porque de hecho a veces son oscurecidas por las violencias directas, ¿no? Y las violencias simbólicas que se están jugando en todos estos comentarios, por ejemplo, que hace ratito estábamos revisando. Las violencias epistémicas son estas en donde, bueno, que tienen que ver están relacionadas con la producción, la circulación, el reconocimiento de un grupo en la producción del conocimiento, ¿no? Y que sobre todo son formas de relación social caracterizadas por la negación del otro, ¿no? Del otro, de la otra. Tienen que ver con la negación de la subjetividad, la legitimidad y la existencia del otro y de la otra. Y fíjense que los comentarios que estábamos revisando hace rato están reflejando muchísimo eso, ¿no? Ese desautorizar, ese estar dudando, ¿no? Del criterio de la compañera, del criterio de la profesora, por ejemplo, revisábamos uno, ¿no? Y miren, por ejemplo, están estos testimonios que nos hablan de la condescendencia o del paternalismo, ¿no? Que pueden tener profesores hacia las compañeras, ¿no? El gaslighting, por supuesto, también, sobre todo dirigido a los grupos feministas de la facultad, ¿no? Infantilización, ¿no? Y también aquí se liga muchísimo con todos los juicios basados en los sesgos sobre la falta de capacidades, es decir, es que, híjole, no pareces matemática. ¿Saben qué, compañeras? Que de principio hay profesores que lo dicen así tal cual en el curso, ¿no? Compañeras, yo no sé ciertamente qué están haciendo aquí, no, lo más seguro es que ustedes no acaben la carrera.
por algún embarazo, porque se casan o por lo que sea, y empiezan a hacer estos juicios, ¿no? Basados en estos estereotipos, que al final a veces se pueden expresar en este desinterés, decíamos, o en este interés exagerado, ¿no? Esto que decíamos de delegar tareas menores en los trabajos de laboratorio, por ejemplo, ¿no? A la hora de realizar un reporte, ¿no? De realizar un reporte de una práctica, ¿no? Y bueno, tenemos también, por ejemplo, las violencias simbólicas, ¿no? Las violencias simbólicas que son aún más difíciles de detectar, de distinguir, son violencias indirectas, son violencias soterradas, son violencias que vienen a naturalizar, ¿no? Que son naturalizantes de las diferencias, pero de las diferencias cuando funcionan como desigualdades, ojo. Y aquí sí hay una diferencia, valga la redundancia, en las diferencias, por ejemplo, de las que nos hablaba Julia, ¿no? Hay diferencias, nos decía ella, pero hay que tener un ojo muy, muy, muy aguzado ahí sobre cuando se está hablando de las diferencias como desigualdades, que están funcionando como desigualdades, ¿no? Las violencias simbólicas aquí se filtran muchísimo como comentarios misóginos, como chistes machistas, como apodos, como estos adjetivos que reportan muchísimo las compañeras, como, oye, preciosa, oye, princesa, ¿no? Oye, dulzura, fíjate que, ¿no? Que son adjetivos, a veces pueden ser ofensivos, a veces pueden ser innecesarios. Estas burlas, ¿no? Que pueden ser una constante dentro de las aulas y, por supuesto, las violencias directas. Pero fíjense cómo entonces estamos hablando de que no solamente son violencias directas en nuestras comunidades, sino que son sobre todo violencias epistémicas, violencias simbólicas. Hay que tener muchísimo cuidado cuando estemos en esos terrenos. Claro, violencias directas, sabemos, las conocemos de sobra, comentarios y juicios sobre los cuerpos o las apariencias, insinuaciones sexuales, contactos físicos indeseados, miradas lascivas, exigencias sexuales, hostigamiento y acoso sexual, por supuesto, y los extremos de la violación y el feminicidio, ¿no? Claro, en estos, por ejemplo, los reflectores van inmediatamente y a veces prestamos menor atención a las violencias, a la epistémica y a la simbólica, que están jugando una parte importantísima, decía yo, tienen efectos reales sobre las personas, ojo. Y bueno, sobre hablar de los efectos en la comunidad estudiantil también se pueden ver tanto efectos académicos como efectos en el deterioro de la salud mental, ¿no? Y unos más que a continuación voy a comentar. Por ejemplo, esta compañera es una compañera de física que quiere meter una optativa de ingeniería. Y lo que hizo fue detenerse a ver la situación donde encontraba siempre referencias del curso donde había experiencias discriminatorias hacia las compañeras por el simple hecho de ser mujeres, en el curso que ella quería tener, que ella quería meter. Entonces, al final ella decide no meter su optativa y lo dice de una manera clarísima. Sentí un abismo de conocimiento que iba a perder, pero ¿qué más podía hacer? ¿No? Esto lo dice ella. Hay también testimonios en donde ellos francamente lo dicen y que es una cosa que se agradece, por supuesto, que lo compartan, ¿no? Por eso aquí están, por supuesto, de modo anónimo, pero en donde dicen, me hicieron sentir, por ejemplo, insuficiente, me hicieron sentir vulnerable. Las sesiones dentro de la clase son sesiones que son catárticas, son sesiones muy fuertes, son sesiones en donde nos abrimos, tanto alumnos, alumnes, profesoras, ¿no? A estar hablando de esto que puede estar en algún momento funcionando como espacios en donde simplemente el hecho de estudiar tu carrera ya no es algo antojable, ya no es algo que se disfruta, ya no es algo a donde tú quieras ir, sino que justamente es lo contrario, ¿no? Y bueno, dicen, afectaron mi salud mental y con ello muchos otros aspectos de mi vida, ¿no? Y miren cómo dice otro estudiante, el estar sufriendo y sentirte en un ambiente violento provoca desmoralizarse, ¿no? Y buscar alternativas para mantenerse lo más lejos posible, evitando y negándonos experiencias enriquecedoras. Fíjense cómo la violencia tiene también detrimento que decíamos, claro, en salud mental, pero también académico. Evito
entrar a estos espacios, evito tomar la materia, entonces ya no tengo la experiencia ni por supuesto el conocimiento, ¿no? De ese lugar. Para evitar personas violentas con una posición de poder en la universidad, ¿no? Y miren, lo saben, lo reconocen, la capacidad de aprovechamiento, ¿no? El hecho de que esté estigmatizada un área, por ejemplo, humanidades. No voy a tomar materias de humanidades porque las materias de humanidades pues no me van a retrasar, o de hecho alguien a lo mejor hasta se burla, ¿no? De que las estoy tomando, ¿no? Fíjense nada más esto que dicen que es súper importante, cómo estos mismos ambientes dentro de las aulas hacen difícil el hecho de preguntar una duda, hacer un comentario de en clase, porque eso puede significar o una burla o un chiste o un apodo. Hay muchísimas referencias de compañeros y compañeras en los que salen con un apodo por parte del profesor o de la profesora. A veces me siento muy frustrada, insegura, solo de pensar que en los baños no podemos estar seguras, no estamos con confianza, la verdad me da mucho coraje. Fíjense nada más el tipo de testimonios que tenemos aquí. Y bueno, voy a cerrar con la universidad puede ser un lugar solitario, con la mudanza de casa, entregas de tareas, trabajos y la presión de salir constantemente. Es difícil experimentar sentimientos de exclusión y creer que nadie más puede entender cómo te sientes, ya que esto impacta directamente cómo te desenvuelves en clase, qué preguntas haces o no, y cómo te apoyas entre tus compañeros. Puede que percibas que eres el único que no comprende algún tema en vez de entender que todos están tan perdidos como tú. Hay, por supuesto, o sea, se acentuó con la pandemia, como bien decía Julia hace un momento, pero hay un montón de secuelas, ¿no? Y un montón de situaciones que están antes de la pandemia. Esto no es exclusivo del tiempo de pandemia. Hay afectaciones académicas, por supuesto, ¿no? Se aíslan, se sienten excluidas, por supuesto, prefieren callar y después ellas mismas se excluyen, ¿no? Abandonan las materias, como decían por allí, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, que repercute en la calidad de su educación, ¿no? En la manera en que adquieren sus habilidades, en la cuestión del aprovechamiento escolar, en la adquisición de los conocimientos científicos. Esto dificulta, por supuesto, después las posibilidades de encontrar asesores, ¿no? O sea, si yo voy a lo mejor atrasada por allí en algún tema o en alguna parte, que a lo mejor sí me interesa desarrollar en tesis, va a ser más difícil. Y encima ahí se va a jugar otro espacio porque ya en las cuestiones de las asesorías es todavía más cerrado, ¿no? Es todavía más íntimo el espacio que se empieza a formar ahí. Es más difícil incluso luego hacer denuncias de cuando ocurre con las asesorías, con los asesores de tesis. Afectaciones a nivel de salud mental, claro, porque reportan ansiedad, apatía, frustración, malestar, sufrimiento, estrés, sensaciones que tienen que ver con la angustia, la culpabilidad, la disminución del interés y del entusiasmo en tu carrera. ¿Qué haces? Pues te retrasas primero en ciertos temas, después dejas de asistir y después finalmente abandonas, ¿no? Puede ser que retomes más adelante, pero generalmente no sucede así. Otras afectaciones, se están perpetuando un montón de cuestiones que los feminismos han tratado a través de sus diferentes herramientas. La PEG, la perspectiva de género, es una de las herramientas derivadas del movimiento de los feminismos, ¿no? Y una de las cuestiones, por ejemplo, con la que siempre se ha luchado desde los feminismos es la objetificación de las mujeres o la objetivación de las mujeres, que tiene que ver con que las mujeres no tuvieron entrada en la ciencia como sujetas de la ciencia, sino como objetos. Y aquí se está reproduciendo, se está perpetuando, ¿no? Dentro de las prácticas cotidianas, en las violencias cotidianas. Se favorecen espacios para la explotación de los recursos epistémicos de ciertos grupos, las mujeres, por ejemplo, las diversidades sexogenéricas, y que haya un proceso de extractivismo epistémico, que se tome y no se les dé reconocimiento al conocimiento que estos grupos producen. Hay dependencias epistémicas que se están jugando allí y se están configurando, hay que desmontarlas, hay que desmontar cada una de estas afectaciones. Esa cuestión de que lo que yo sé y mi desarrollo profesional depende, ¿no? De los otros, o sea, depende de cómo se estén configurando los espacios de violencia
por ejemplo, en ingeniería con esta chica o en otras materias, depende de cómo me va a ir ahí, mejor no tomo la materia, está generando dependencias epistémicas que hay que desmontar. Formas de división de trabajo intelectual. Pues entonces todo lo manual, todo lo de limpieza, todo lo de laboratorio y que tiene que ver con esto y de las colecciones, las chicas, ¿no? Las mujeres, y entonces el trabajo mental teórico, la parte fuerte, diría, la parte racional es la parte masculina. Se está configurando esto también. Fíjense, lecturas inapropiadas, ¿no? De los cuerpos de los otros, que están imbrincadas con lógicas, y lo dicen, clasistas y raciales y discriminatorias de los cuerpos. Gordofobia, ¿no? Capacitismos, etarismos, discriminación por edad. Hay que desmontar esto y hay que estar muy atentos con cómo están funcionando, ¿no? Entonces sí se necesita por allí un análisis en cada centro, en cada lugar, de cómo se están articulando estas violencias y cómo se está, de género, y cómo se están articulando con otras violencias, ¿no? Yo hasta ahí, para no robar más tiempo a la discusión, a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Cristina.